sentido homenaje a todos los actores de la epopeya de luchas, trabajos, esfuerzos y privaciones que dieron nacimiento a nuestra ciudad y su colonia, y consolidaron instituciones que garantizaron su progreso. Hacia fines del siglo XV, las culturas originarias de América habían alcanzado un alto grado de desarrollo. Comunidades sedentarias ejemplares que aglutinaban a miles de individuos, vivían en armonía con su entorno, cultivando la tierra, cazando y recolectando. Comerciaban entre sí, invocaban a sus dioses, pedían consejo a los ancianos, honraban a sus muertos, enseñaban a sus hijos. Entonces llegaron otros hombres. Eran extraños y traían artefactos desconocidos y animales jamás vistos. Hablaban otra lengua. Algunos traían destrucción y muerte. Se quedaron para siempre, dando lugar a una comunidad nueva. El río Bermejo fue testigo de lo que sucedió. Hoy toma la palabra y dice sus recuerdos. Entonces me llamaban Ipití. Un día avanzaron las botas, las herraduras y las pezuñas chapoteando. Me puse rojo de indignación. 30 leguas recorrieron a mis orillas los españoles. 30 leguas de enfrentamientos duros y crueles. La fundación se hizo en uno de los campos altos, con mucha pastura para tantos animales que traía, lugar rico como otros que hay a mis orillas. Escuché que se organizó un cabildo y se levantó un templo. Con el tiempo comencé a sentir crecer el algodón y el lino. Parecía que iba a ser la más grande fundación de los españoles. De la Asunción y del Tucumán venía gente a quedarse o pasando. La gente de la tierra fue encomendada y obligada a trabajar la tierra y a realizar tareas de servicio en la ciudad. Pero vi que no todo era paz y armonía a mis orillas. Franciscanos y jesuitas constataron que el maltrato sufrido por los indígenas obstaculizaba la evangelización. Concepción del Bermejo fue fundada en 1585 por la corriente pobladora que refluyó desde Asunción. Estaba rodeada de un paredón de 2.400 metros de longitud perimetral, desde donde vigilaban los centinelas. Vivió un breve apogeo y resistió durante 46 años. Desde que los guaycurúes consiguieron caballos, las correrías se hicieron continuas y temibles. Finalmente, ante la sublevación de las tribus, los habitantes de Concepción evacuaron la ciudad en dirección a Corrientes. Los intentos de repoblarla fracasaron. El tiempo cubrió sus ruinas, perdiéndose hasta la memoria del lugar donde estuvo fundada.
Marachi, haga usted un pozo a la brevedad. Observe el terreno. Dirija excavaciones hacia los 4 lados del campamento. Necesito saber a cuántos metros de profundidad hay agua. Disponga de los útiles y hombres que se precise. Sí, mi comandante. Y el pueblo fue fundado. Ya en los meses de marzo y diciembre de 1912, la estación kilómetro 173 se distinguía de otras de la línea. Pobladores de origen español, italianos, criollos de las provincias de Corrientes, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y de la República del Paraguay acudían en forma inusitada a poblar el pueblo nuevo, deseosos de labrarse un porvenir. El comandante recibía al conglomerado humano que arribaba constantemente con actitud firme y serena. Palabras más, palabras menos, solía decir. Por lo pronto usted se establece en cualquier lugar hasta que la mensura esté terminada. Y lo ubicaremos en el solar que, de acuerdo a los sectores ya poblados, esté disponible. Lo mismo respecto a las chacras. El ritmo de trabajo era febril. Civiles y tropa hormigueaban en uno ir y venir con carros, palas, carretillas, chapas de zinc, durmientes, tirantes, tablones, postes para cercos alambrados. Día a día surgían nuevos ranchitos y resuelto por cada uno de los pobladores, problemas de la vivienda empezaban a dedicarse a resolver el de la subsistencia volcándose al campo. El toque de Diana despertaba no solamente a los soldados del regimiento sexto, sino que cada poblador se ponía de pie para iniciar su faena diaria. Obreros de la construcción del ferrocarril, civiles que acompañaban al ejército, pobladores que llegaban en carretones a campo traviesa sorteando esteros y bosques. Todos los que conformaron después esta gran familia sanpeñense fueron sin duda heroicos actores de una epopeya de luchas, esfuerzos, trabajos y privaciones. Era en todos ellos tanta la confianza en el futuro, tanta la seguridad en el trabajo redituado, el sentirse solidariamente unidos a un destino común que se arraigó en el imaginario colectivo, el hecho de formar parte de una nación que protegía su paz y afianzaba sus derechos. Ello permitió que ante cualquier circunstancia adversa naciera la esperanza y la fortaleza para la concreción de sus proyectos. Así se crearon y se edificaron las instituciones sanpeñenses. Con el pueblo en marcha, fue necesaria la formación de una comisión de fomento e inmediatamente la creación de una escuela que albergara a los 115 niños que tenía la naciente población al año de ser fundada. Yo he sido encargado del kilómetro 173, ferrocarril de Barranquera al oeste, que es hoy ferrocarril Belgrano. Frente al regimiento 6, yo tenía un furgón, telégrafo y teléfono y carpa de habitación. Upepe onacé la Serallí Hortensia. Allí nació mi hija Hortensia, una tarde muy calurosa y de mucho viento. Tanto que mi señora lloraba y tuvimos que poner otra carpa encima de la primera. El comandante Fernández me dijo que me iba a llamar cuando me iba a dar terreno.
Un día iba yo pasando por el casino de oficiales y me llama el mayor Diz, que estaba con el comandante, y me dijo que el comandante ha resuelto darme una fracción de terreno. Le di las gracias al comandante. A los 6 días recibí un telegrama del ferrocarril dejándome cesante sin explicación. El comandante dijo que él sabía el porqué, que era por el terreno que me dio, pero no importa, dijo. Y ordenó al mayor que mande a la guardia que levante la carpa de la radiotelegrafía donde va a ser su rancho Caballero, y me mudé con mi familia. Yo tenía fonda que se llamaba Fonda Paraguaya. Siempre tenía mucha gente, porque ahí no se cobraba cama, cada uno se arreglaba en el suelo con su poncho. La comida era mondongo, locro y puchero. Yo he dado mucha sombra a los pobres. Cuando un empadronamiento general se encontró en los ranchos 135 personas, 30 inquilinos con sus familiares. Don Brígido Caballero, entrevista realizada por Carlos Kraft. Después de un largo y poco cómodo viaje, los inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires y eran alojados en el Hotel de Inmigrantes. Deseaban evitar los conflictos, guerra, sometimiento y superar la situación de pobreza. Para realizar el tan ansiado viaje, agotaban todos sus medios vendiendo lo que tenían. En valijas, baúles, bolsas y atados traían ropa, el violín, algún libro, un candelabro, a veces el ajuar y siempre un ponchito artesanal que servía a innumerables propósitos. Algunos dejaban familia y bienes pensando hacer la América y volver, o bien probar y hacerlos venir después. Generalmente venían hombres, casados o solteros, con un amigo, un hermano, un primo. Otras veces venía el matrimonio con los hijos. Separarse de la familia, desenvolverse en un país en el que se hablaba un idioma desconocido, soportar otro clima del acostumbrado, aprender nuevas técnicas de trabajo constituyeron sacrificios considerables. La esperanza ayudaba a sobrellevar penurias e incomodidades. Italianos y españoles se adaptaron pronto, por razones de idioma y de raza. Los otros núcleos, al principio, se constituían en círculos cerrados, conservando con fidelidad todas sus costumbres. Eran como trozos de otras tierras trasplantados a la nuestra. La gran corriente inmigratoria, italiana primero y universal después, dio un carácter particular al Chaco, y puede decirse que no hay población dentro de la provincia que entre sus habitantes no cuente algún gringo llegado en la corriente de Europa central y oriental. Podríamos decir que Sáenz Peña fue en principio un pueblito de españoles, hijo de españoles, su fundador. Los pobladores arribados a lo largo de los primeros años, mayoritariamente de esa nacionalidad, así como el presidente de la primera comisión de fomento y parte de sus integrantes. El primer poblador que sembró algodón y el primer nacimiento anotado en el registro civil. Tuvieron importante participación en las actividades agropecuarias, comerciales y sociales. Pianto antico, l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, il verde melograno dai bei vermigli fior, nel muto orto solingo riverdì tutto orrora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta, percossa inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico fior, sei nella terra fredda
sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia amor. Esta poesía fue escrita por el poeta Giosuè Carducci. Su Ingrova Marie, narodila jsem se v Las Breñas. Soy María Inger, nací en Las Breñas. Fui muy poco a la escuela. Recuerdo que en casa se iban reuniendo los chicos por la mañana temprano y partíamos todos juntos hacia la escuela, recorriendo caminitos que hizo papá cruzando los montecitos. Éramos más de 20 alumnos desde los 7 años hasta los 16. El maestro Raimundo Zapico tenía título de perito mercantil. Aprovechando los días de lluvia, papá me enseñaba a escribir el idioma checo. En mi juventud había hermosos festivales checos en Saspeña que se realizaban en el Hotel Slavia o Moravia. Deine Bar Mitzwe feiern do mir. Nas dos feier verloschen Bären, schant euch der Himmel mit seinen Sternen, verpudike mit Blumenkranzen, rund dem Feier, ich hutzen tanzen, weil tanzen singen ist unser Leben, rund dem Feier verloschen Bären. Pjesnik Petar Petrović 1818. i 1872. Putnik. Bože mili, kud sam zašao, noć me stigla u tuđini. Ne znam puta, ne znam staze, svuda goli kamen gaze, trudne noge po pustinji. Još noćišta nisam našao, sjeve brije snijegom brda, a tuđincu siromaku još je veći mrak u mraku, još je tvrđa zemlja tvrda. Naokolo magla puta pusta, zatrla je mjesečina, ne vidi se zvijezdan traga. Majko mila, majko draga, da ti vidiš svoga sina. Da ti vidiš njega sada, okružena blijedog svega, ti bi gorko zaplakala, ruka bi ti zadrhtala od žalosti grlešnje. Frases y expresiones búlgaras y argentinas. Poslovice i izrazi bulgarski i argentinski. Varigo, pechigo, ramadancho si es ramadancho. Hervilo o asalo, ramadancho es ramadancho. Sedineto prave sílata. La unión hace la fuerza. Al mejor cazador se le escapa una liebre. Nanay dobría lovgia mu izbiagava edin zaek. A palabras necias
oídos sordos. Naloshi dumi gluji ushi. El ojo del amo engorda el ganado. Okoto nachorbajiata goi dobitaka. Lo barato sale caro. Ethenoto stava skap. Pak me pitaš, mila mi majko, pitaš malčeško. Imaš pesni, imaš si darba, imaš li si dom. Imaš pesni. Las construcciones se hacían de ladrillo, con paredes de 45 centímetros de espesor, la mayoría sin capa aisladora. Los techos eran muy altos. Las casas se construían sobre la línea de edificación sin dejar jardín en el frente, conservando un buen patio atrás. La puerta de calle daba a un zaguán a cuyos lados, generalmente, se ubicaban un dormitorio y el comedor. Hacia atrás el resto de la casa, otro dormitorio, galería, cocina y baño. En las casas chorizo, varias habitaciones ubicadas a lo largo de la línea medianera daban a una galería. Había casas en espejo y chorizo a la vez. Eran dos casas de igual estructura, dispuestas a ambos lados de una medianera común, mirando en sentido contrario una de la otra. Los terrenos tenían 50 metros de largo. No muy lejos de la casa se construían el pozo y el aljibe, y había árboles frutales, huerta y gallinero. Bien separado de la casa se hacía un excusado con una típica ventanita triangular. Era común construir el aljibe en la línea medianera. De este modo servía a dos casas contiguas. Luego, hasta el fondo, se levantaba un alambre tejido bajo. A través del uso común del aljibe y del alambrado, que limitaba los hogares, se establecía una comunicación social con los vecinos. Los chicos pasaban de una casa a otra sin necesidad de ir hasta la calle. ...1923 fue un año clave para el afianzamiento del pueblo. Ello se debió a la intensa labor desplegada por los integrantes de la Liga Comercial Agrícola e Industrial de Presidencia Roque Sáenz Peña, quienes atendieron todos los aspectos conducentes al progreso, tanto en el casco urbano como en el quehacer de la colonia. La Liga impulsó la creación de la sucursal del Banco de la Nación. Hasta ese momento, los grandes almacenes de ramos generales cumplían la necesaria función de organismos de créditos. También participó en las gestiones para la construcción del edificio de la Escuela 31, que hasta este entonces había ocupado para su desenvolvimiento casas de familia, que por supuesto no cubrían las comodidades indispensables para la atención de los niños. La Liga atendió las cuestiones referentes al mejoramiento de las condiciones económicas, como rebajas de fletes ferroviarios y permisos para extracción de leña. Gestionó la entrega de títulos de propiedad de lotes urbanos y rurales. Obtuvo la creación de la oficina de correos y la construcción de la sala de primeros auxilios. Esta institución de fomento y defensa de los intereses de Sáenz Peña desplegó, especialmente en los años 1923 a 1926, una actividad extraordinaria en beneficio de la población. Los hombres vestían con formalidad y elegancia, traje con corbata o moñito, pañuelo asomado del bolsillo, chaleco debajo del saco, sombrero y polainas. El sastre, por ende, era un hombre muy importante. Los miembros de comisiones directivas varias, personal de cualquier entidad, novios el día de su casamiento o padres de familia, en ocasión de tomar una foto familiar de estudio fotográfico, lucían sus mejores galas. Pero también se aprecia cómo,
haciendo caso omiso de la rigurosidad del clima, se mantenía la compostura en el vestir en la vida cotidiana. En el tren era obligación vestir correctamente al asistir al vagón comedor, esto es, de traje, pero se admitía entrar con el saco pijama sobre la camisa. Hasta iban de traje a los picnics. Podían desprenderse el primer botón de la camisa, aflojar la corbata y arremangarse. Generalmente, en la historia de los pueblos, se habla del conquistador, el poblador, el pionero. También en la historia regional y en la de esta población, se menciona principalmente al hombre. Sin embargo, la mujer estuvo presente con su valentía y decisión, alentando las mayores conquistas, y con su presencia y fuerza de trabajo, aportando al crecimiento de la familia y de la sociedad. Fue la madre que impulsó a su hijo con palabras como «Te prefiero lejos pero vivo», cuando debían huir de Europa. Fue la maestra que se internó en la selva. Fue la que cada vez que se fundaba un pueblo o colonia, ya iba lista a brindar su caudal de cultura. Ayudó al proceso de asimilación en la nueva tierra, a la vez que supo mantener las tradiciones de sus puntos de origen, a través de las comidas típicas, organización de las jerarquías en el hogar, juegos, cuentos y canciones infantiles, curas caseras de heridas y enfermedades menores, buenos modales y educación moral de los hijos. Las gringas y las criollas no solo fueron las auxiliares de sus hombres cuando de trabajar la tierra se trataba, sino que además fueron los puntales en cada una de las casas y básicamente en la administración hogareña. Las mujeres eran verdaderas economistas en sus hogares, garantizando a todo el grupo familiar el sustento diario a partir del trabajo en la huerta, la cría de aves de corral y la elaboración de todo tipo de conservas y comidas. También se ocupaba del cuidado de la ropa, favoreciendo a través del arreglo que las prendas fueran aprovechadas por todos los hermanos. Las familias eran numerosas. En Ford a Buenos Aires. El jueves a las 10 horas salió para Buenos Aires el señor Alberto Schmidt, en compañía del señor Carlos Echavarría, en un auto Ford del último modelo, propiedad del primero de los nombrados. Se proponen hacer el viaje de ida y vuelta a la capital federal en 15 días, con el fin de probar la resistencia del portacho, al mismo tiempo que hacen un viajecito atractivo, sobre todo si no hay peludos. Esperamos que vuelvan con felicidad para que nos cuenten las emociones. Publicado en El Imparcial en el año 1925. En 1923 se fundó la Agrupación Cultural Belgrano, que reunía a comerciantes y maestros del medio. Llevando a cabo gestiones ante la Dirección Nacional de Bibliotecas y trabajando esforzadamente, dieron nacimiento a una biblioteca popular que puso a disposición del público valioso material de lectura. Sin embargo, como si el ayer fuera hoy, el periódico El Imparcial publicó en 1925 el siguiente comentario. Los pueblos cultos se distinguen por su amor a la lectura. En lo que respecta a nuestro pueblo, tenemos una biblioteca y nadie concurre a ella, y los libros duermen una colosal siestita en los estantes. Diríase que no hay juventud que le interesen los libros. No es suficiente el fútbol y las otras diversiones, hay que nutrir el cerebro. Los burros también dan buenas patadas, pero solo el hombre culto buenos razonamientos. ¿No le parece lógico, che? Se trabajaba mucho, pero la labor pétrea del destronque y la preparación de los campos estaba, en cierta medida, hecha, y se disfrutaba de algunos logros. Los inmigrantes que seguían llegando
Encontraban con nacionales que hablaban su idioma de origen, pero también se desenvolvían con el castellano. Hallaban así quien los recibiera y los asistiera en los primeros pasos en el país. Las colonias progresaban, la población florecía. Conforme aumentaba la población, se fundaban escuelas y crecía el número de alumnos y de maestros en las ya existentes. La Escuela Sarmiento, número 31, era la de más alta inscripción de todo el territorio. En 1931 inauguró su monumental edificio. Maestros y directores, llamados entonces educacionistas, eran personas de prestigio, cuyas conductas y opiniones eran tomadas como ejemplo y guía. Sáenz Peña era una población pujante, ofrecía trabajo y posibilidades de progreso para todos, pero había que convivir con la carencia de agua y con las incomodidades, y, no pocas veces, la angustia que ello acarreaba. En toda la zona central del Chaco había abundante agua subterránea, lo que constituía un factor favorable para la agricultura. Era frecuente observar en septiembre y octubre, después de inviernos muchas veces muy secos y luego de quemar los campos para limpiar los rastrojos, cómo brotaba el pasto nuevo y tierno, como si hubiese llovido. La capilaridad de la tierra muy permeable y el agua copiosa del subsuelo producía esa vegetación en plena seca. El agua era necesaria tanto para las actividades productivas como para el riego y la vida cotidiana. Se dependía de la lluvia. Se la esperaba con ansiedad. Se la recibía jubilosamente. Apenas se reunían unas nubes en el cielo, apenas el firmamento se oscurecía, ya subían las gentes, escoba en mano, a sus techos, para limpiar las superficies receptoras del agua. Se interceptaban los caños conductores del techo hacia el aljibe, abriendo la cuchara para llevar los caudales, no tan limpios todavía, hacia fuentones que así atesoraban las primeras emisiones del desagüe. Después de un rato se comprobaba si el agua ya bajaba limpia y apta para ingresar al aljibe. Entonces se subía la cuchara y el agua pasaba directamente. El aljibe conservaba el agua por tiempo indeterminado. El brocal se cubría con una tapa perforada y podía arrojarse cada tanto una piedra grande de cal. Los habitantes de las grandes ciudades decían de todo esto: ¿cómo se les pondrá esa agua? Craso error. El agua se mantenía fresca y buena. Jamás hubo perjuicios en la salud de los pobladores por el agua de aljibe. Y para quien usó de ella, no hay agua comparable con su liviandad y frescura. El agua dulce, como se la llamaba, se usaba casi exclusivamente para cocinar y para beber, y las restantes tareas se realizaban con agua de pozo, que era agua de napa, frecuentemente salobre. El agua en general se cuidaba extremada y celosamente, y los niños eran disciplinados desde pequeños a cerrar las canillas y a no desperdiciar ni una gota. El algodón se transformó en el príncipe de los textiles. Además, se explotaba el bosque y nacían industrias. A la cooperativa Sáenz Peña se sumaron la Cooperativa Federal y la Unión. Se crearon oficinas públicas acorde a las actividades productivas existentes, Oficina de Defensa Agrícola y de Bosques, Estación Experimental, dependiente de la División Algodonera, sucursales del Banco de la Nación, Banco Polaco, Banco Israelita y más adelante Banco de Italia,
se establecieron empresas extranjeras que aportaron fuentes de trabajo a cientos de personas. El Chaco era territorio nacional y todo se resolvía en Buenos Aires con la lentitud que la distancia implicaba. Ante las dificultades, los vecinos se aunaban y el esfuerzo personal y comunitario daba sus frutos. Era palpable la tendencia a la expansión y a la alegría que otorgan, la certeza del trabajo honesto y bien remunerado, la esperanza en el futuro y el sentirse parte de una comunidad. La vida social era intensa. Los periódicos reflejaban la variada actividad deportiva, la concurrencia a la retreta y a los cinematógrafos, los bailes en pistas, clubes y asociaciones. Acorde al estado de bienestar y expansión que atravesaba Sáenz Peña, con motivo del 25º aniversario de su fundación, se llevó a cabo un programa de festejos brillante e inolvidable. La organización de los mismos se encomendó a una comisión designada al efecto, pero cada una de las asociaciones existentes hizo su aporte. El acto central fue emotivo y magnífico. Contó con la presencia de la esposa y familiares del comandante Fernández. Asistieron también el teniente Perincholi, que fue uno de los fundadores del Pueblo Nuevo, el gobernador del territorio, doctor Castells, monseñor Nicolás de Carlo, miembros de la Cámara de Comercio de Resistencia y personalidades y público en general tanto de Resistencia como de todos los pueblos vecinos. Se bendijo el mástil y se entregaron medallas de oro y de plata a los primeros pobladores. En los días sucesivos se inauguró el edificio de la comisaría y el Instituto Popular Secundario, creado merced al esfuerzo de la Asociación de Fomento de la Enseñanza. Los festejos duraron un mes. El programa incluyó un vermú de bienvenida a las autoridades, asado criollo en la sociedad checoslovaca, baile de gala con elección de reina, amenizado por la orquesta de Humberto Canaro, llevado a cabo en el Teatro Español, fuegos artificiales, partidos de fútbol con participación de equipos de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes y Resistencia, bailes populares y la contratación de una compañía de espectáculos de Buenos Aires, que se presentó en una pista construida en el predio donde hoy se levanta el Banco de la Nación. Allí se realizaron durante mucho tiempo grandes bailes. Se la llamaba pista social. Junto a ella, hacia la calle 10, estaba la pista popular. Siempre actuaban varias orquestas por la noche, las recordadas orquestas típicas y las llamadas de ritmos internacionales. Es fácil comprender que semejante auge y fortuna atrajera la delincuencia. Bandas organizadas asolaban la región, efectuando espectaculares robos a trenes, cooperativas y empresas, secuestros con pedido de rescate, homicidios. Buenas. Esto no me gusta nada. ¿Qué desea? Pásame aquella caja de balas. ¿Estas? Sí, esas. Pero, ¿qué está haciendo? ¡Pero está loco! ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Mire cómo me dejó el techo! No te enojes, linda, que así te pones fea. Toma. Con esto te alcanza para tapar todos los agujeros del techo. Y te sobra para comprarte un lindo vestido para pavonearte con tu marido. ¡Atrevido! Tras gestiones realizadas en Buenos Aires por un grupo de vecinos saenzpeñenses ante el Ministerio del Interior, Gendarmería Nacional arribó a Sáenz Peña en junio de 1939.
Con motivo de la celebración de las bodas de plata de Sáenz Peña, se editaron 2 libros, narrando sus primeros años y evolución. Uno, encargado por el Consejo Municipal, y otro, escrito por Carlos Casimor, representante de la colectividad checa. También Sáenz Peña ocupó capítulos importantes en publicaciones realizadas por el gobierno del territorio del Chaco. La primera exposición algodonera se llevó a cabo en 1934, organizada por la colectividad checa. Al año siguiente se organizó una muestra más amplia, y la de 1937, coincidente con los grandes festejos, fue de llamativa opulencia, con stands de la Junta Nacional del Algodón, de empresas de productos químicos y de compañías de maquinarias agrícolas y sanitarias. Antes femenina era la mujer y ahora con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie y ahora muestra todo lo que quieran ver. A fines de la década del 30, Sáenz Peña era, por la pujanza de su progreso, una de las ciudades más interesantes, no solo del Chaco, sino del país. Su estación ferroviaria producía más ingresos que todas las demás de los ferrocarriles del Estado. El enorme movimiento de mercaderías y pasajeros producido durante la época de cosecha se realizaba en la vieja estación construida en 1915 por Valentín Bertolotti. El 9 de julio de 1939 fue inaugurada la nueva estación. Dotada de un andén largo y cómodo, constituyó para los saenzpeñenses la satisfacción de un viejo anhelo. Pero hay una melena. El tren era portador de múltiples novedades y representaba un paseo y un lugar de encuentros. ...1940 representa una bisagra en la historia de nuestro pueblo. Este entonces se transformaba en ciudad. En diciembre de 1939 se comenzó el primer pavimento que tuvimos y que fue inaugurado en marzo de 1940. Iba desde 12 y 17, donde se ubicaba una gran tienda de la época, La Chaqueña, y la sede checoslovaca, Eslavia, hasta la esquina del Banco de la Nación. Nuestra ciudad adquirió una fisonomía característica que conservó durante décadas. Los frentes de los negocios, bancos, cines y teatros, confiterías y bares. La llegada de Gendarmería en 1939 había determinado grandes cambios sociales. Muchas damitas se casaron con jóvenes gendarmes. Los jefes no podían compartir los lugares de recreación con la tropa. El Cotton Club, espacio que concentraba la vida social con actividades semanales, no ofrecía solución a este problema. Coincidentemente, en el 39, el Banco de la Nación inició la construcción de su monumental edificio, que dejaría libre el local de la esquina de calles 14 y 3 que tenía en alquiler. Su propietario, junto con el jefe de Gendarmería y varios profesionales y comerciantes del medio, promovieron y fundaron el Club Social. Fue una etapa de plenitud de nuestra ciudad. Contaba con escuelas primarias en el ejido municipal y la colonia. Ya funcionaban el Colegio Nacional, el Instituto de la Misericordia, la Escuela de Artes y Oficios, luego Colegio Industrial, la Escuela Profesional de Mujeres, el Colegio Don Orione. Todas las colectividades estaban organizadas en sociedades de socorros mutuos y sus integrantes con trabajo y medios de subsistencia seguros. Existían las 3 cooperativas. Se habían sentado las bases para una gran ciudad, la ciudad de la que hoy
todos disfrutamos.
Thank you.